Ya, nos queda un tema pendiente por revisar, que es el tema de las excepciones. Sí, eso básicamente en el día de mañana terminamos porque son 3 clases, no es más. Y es el último tema que está programado para revisar en este semestre. ¿Sí? En cierto modo, las excepciones ya han aparecido en algunos casos, ¿sí? El pointer, el array index of bound exception, ¿sí? El class cast exception que revisamos alguna vez, que se ve que salía cuando hacíamos un cast a un tipo de dato no compatible. Sí, entonces ya han asomado algunas excepciones en los programas que hemos hecho o en los que hicieron el semestre anterior. Lo que vamos a hacer es un poco formalizar el concepto de excepciones. ¿Sí? Igual, este es un concepto que es genérico para la mayoría de lenguajes. Tiene el concepto de excepciones, lo que se los trata de un caso un poco especial, de forma distinta, ¿sí? Pero es un concepto transversal que tiene que ver con el manejo básicamente de errores, ¿sí? Entonces lo que vamos a revisar es, bueno, lo que entendemos por excepciones, lo que se conoce como manejo de excepciones, ¿sí? Que sería cómo gestionar todo el tema de excepciones y beneficios que tiene esta forma de manejar excepciones, ¿sí? Hay otra alternativa que es bastante popular, sí, que trata un poco de minimizar el uso de excepciones, que tiene que ver con el manejo de tipos de datos opcionales, básicamente para evitar el null pointer exception. Sí, bueno, eso es algo de genérico, no sé si nos pasa el tiempo, no sé si lo podamos revisar. Sí, estos serían los capítulos, las iniciales, verificada el tipo de ejecución y lo que se conoce como los errores. Estos serían los temas complementarios. Y finalmente tenemos que revisar cómo se utiliza excepciones, básicamente el try, catch y el finally, ¿sí? Y cómo lanzar excepciones, básicamente el throw y el throws, que serían las alternativas, las formas para gestionar, lanzar y gestionar excepciones. Entonces, en la parte inicial vamos a revisar la parte de más general, ¿sí? Y luego vamos a revisar un poco ya específica directamente con el lenguaje. Si nos hace falta algún ejemplo, bueno, les abro el editor y mostramos cualquier cosa en el editor, ¿sí? Entonces, vamos a tomar este ejemplo en el cual, déjenme activar la pluma, no, el puntero, en el cual tenemos la clase que se denomina Array Access. Tenemos el método main que está aquí, public static void main, y tenemos un vector. ¿Cuántos elementos tiene este vector? Tiene 3. Tiene 3, ¿sí? El primer valor es un string, el segundo es un string y el tercer elemento es un nulo, ¿sí? Y ahí estamos tratando de acceder o de imprimir en realidad el elemento de la posición 5. Sí, obviamente eso no tiene sentido, porque si el vector tiene 3 elementos, máximo podemos indexar el elemento número 2, 0, 1, 2. En el segundo ejemplo, que está aquí en el segundo recuadro, ¿sí? Tenemos la clase OpenFile, tenemos el main, y tenemos un ejemplo de cómo abrir un archivo del disco, en este caso file.txt. ¿Sí? La clase que nos permite leer información desde archivos, desde el file input stream, ¿sí? Los input stream básicamente, y lo que nos permite escribir en disco es los output stream. Como queremos leer es un input stream. De hecho, el system in es algo de ese tipo, es un reader. ¿Sí? Reader y writer es para trabajar con caracteres, pero bueno. Tenemos un file input stream y tratamos de leer este archivo. El tercer ejemplo, no, ¿cuál podría ser el error que se genere aquí en el segundo ejemplo que está en el segundo recuadro? En el primero era que queríamos indexar un elemento que esté en la posición 5. Y obviamente no existe. ¿Qué pasaría en el segundo?
¿Qué pasa si el archivo no existe? Pues ahí sí daría error. Sí, tendríamos una condición de error. ¿Sí? Si suponemos que el archivo no existe. ¿Sí? En el tercer ejemplo, tenemos el método, la clase de method access. ¿Sí? Tenemos el main e invocamos a myMethod. Sí, aquí tenemos el método myMethod, aquí imprimimos el texto myMethod y llamamos de forma recursiva al mismo método. ¿Qué error puede generarse aquí? En el tercer ejemplo. Que el método myMethod no existe o que le falte parámetros. No, sí existe, de hecho está ahí definido. ¿Dónde está el puntero? ¿Qué se llama así? ¿Se llama infinitamente a sí mismo? Eso es recursión, eso es válido. Error. No, eso es válido, eso es recursión. ¿Qué El digo? método se llama a sí mismo, de hecho así se calcula el factorial, por ejemplo. ¿Se hicieron algún ejemplo de método recursivo el semestre anterior? No. No. Sí, específicamente ese del factorial lo habíamos hecho. El factorial es el ejemplo típico que se hace en recursión. El factorial y los números de Fibonacci son los más típicos. El error que puede darse ahí es que estamos llamando a un método recursivo y no tenemos condición para finalizar. Y como no hay condición para finalizar, se va a llamar infinitamente ese método. Sí, y como el stack, recuerden, el stack era el lugar donde se almacenaban ciertas cosas, el stack tiene un tamaño limitado, en este caso, invocaran los métodos, la invocación del método se almacena en el stack. Lo que vamos a conseguir es que el stack se llene y por lo tanto nos vamos a quedar sin memoria. Sí, ese sería el error que podría generar, no que podría, que se genera en el 3. ¿Sí? El primero es la longitud, estamos haciendo un elemento que no existe, el índice es muy grande. El segundo puede ser que el archivo no exista. Y el tercero, estamos llamando a una recursión infinita sin condición para terminar, con lo cual también nos va a generar un error. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen en común estos tres bloques de código? ¿Qué tienen en común? ¿Tienen errores en la ejecución? ¿Tienen error o pueden generar error? El 2, ¿genera o no genera un error? O si no existe el file. Depende, ¿no es cierto? Ese puede generar un error. Si el archivo no existe, nos va a generar un error. Pero si el archivo existe, no. Sí, entonces, en realidad lo que tienen en común estos tres bloques es que los tres pueden generar errores. ¿Cuándo? Era. ¿Cuál fue la pregunta? El primer caso, ¿genera o no genera un error? Sí. Genera. Sí, segurísimo. ¿No El segundo, Solo cuando no exista file.txt. solo cuando no exista file txt. Y el tercero, Sí, porque no le pone cuándo terminar. segurísimo que va a generar. ¿Sí? Entonces, los tres pueden generar errores. Eso es lo que tienen en común. ¿Sí? Algunos son bastante obvios, como este, y otros no es tan obvio como el segundo. ¿Sí? De hecho, el primero es obvio porque tenemos justamente aquí la declaración del vector. Pero fíjense si yo les pongo esta declaración. Error de compilación. No, fíjense en esta declaración que está aquí. Creo que está un len con paréntesis, no debería estar. Ups, estoy en otra pantalla. Esta definición, void static, void test, int, datos. Yo aquí hago system out.print datos 10. ¿Esto genera o no genera un error? Solo si es que no hay un dato en la posición 10. Depende, ¿no es cierto? Eso puede generar un error. ¿Cuándo va a generar error? Cuando el tamaño del vector sea menor que 11. Si el tamaño del vector es mayor que 11, ya no genera un error. Entonces, este ejemplo que está aquí ya no es tan obvio. ¿Sí? En la presentación es obvio porque el vector está declarado arriba.
¿sí? Pero no necesariamente las cosas son obvias. Aquí puede generarse un error. Y este se parece más al segundo caso, a este caso que está aquí. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que tienen en común estos tres bloques de código, ¿sí? El primero, el array access, el primer ejemplo que estamos definiendo, el tamaño del vector es 3, ¿sí? Y se está accediendo al elemento de la posición 5. Ups, espérense que se salió de la presentación. Ahí. ¿Sí? Entonces, el error que se va a generar corresponde a un índice fuera de rango. ¿Dónde se va a generar ese error? Ese error se va a generar en la línea que ustedes tienen marcado aquí. ¿Sí? ¿Qué error se va a producir? Se va a producir un error de array index of bounds exception. ¿Este error es de compilación o de ejecución? De compilación. ¿Por qué de compilación? Porque no tiene el 5. O sea, ahí dice at runtime, pero como no existe el 5, debería dar error. Solo cuando ponen eso. ¿Pero por qué de compilación? Fíjense en este ejemplo. Voy a hacer la clase test. Voy a hacer el main public static void main string args. Voy a hacer system out print line hola. Ya. En este ejemplo, ¿se produce o no se produce un error? No, ¿Por qué? porque no está especificada la, ¿cómo se llama? La longitud del array, ¿no? Y entonces No es que no esté especificada la longitud del arreglo. ¿Sí? Aquí, ¿por qué no se produce un error? Porque no estamos invocando al método. Pues es imposible que solamente por poner datos 10 nos dé un error de compilación. ¿Cómo se indexa los elementos de un vector? Eso revisamos. ¿Cómo se indexa? Solamente 2 personas están en clases. El vector sería de forma secuencial. Loya, ¿cómo se indexa los elementos de un vector? desde 0 hasta la Señor longitud. Loya, Sí. Con, ¿cómo se indexa los elementos de un vector? no me acuerdo, Inge. Ah, ¿Qué hacen en clases si ustedes? quieres, Todas las clases que hemos recibido. Loya tiene 0 en una lección anterior. Y si no se acuerdan cómo indexan los elementos, ¿qué hicieron el día de ayer en la prueba? tal vez la pregunta. O sea, con indexar se refiere a cómo, o sea, desde cuándo y hasta dónde termina, ¿no? Eso no es indexar. Indexar es sacar un elemento del vector. Ah, sí, se saca con el nombre del vector y entre corchetes se pone la posición. No, ¿Y eso que está ahí está bien escrito o está mal escrito? estaría bien escrito. Entonces, ¿por qué va a tener error de compilación si está bien escrito? Es que Tendría error de compilación si escribimos algo como esto. Entonces ahí sería el error de ejecución si es que el vector no sería lo suficientemente grande. Exacto, no puede ser error de compilación porque los errores de compilación se dan cuando escribimos mal. sí, yo lo sé, pero el caso anterior es diferente, ¿no? El que tiene
en la... ¿Por qué es diferente? A ver, en esto. O sea, bueno, ya lo probaré, pero... O sea, ya lo probaré después en el Eclipse. Pero me parece que eso da error porque está cogiendo Pero eh, no error de compilación. Eso va a dar error, pero no es de compilación, porque esto está bien escrito, ok. ¿o no? Ah, bueno, yo pensaba que estaba mal. Students, ¿Por qué está mal escrito? students fact, ah, No, claro, Students es un vector. creo que sí está bien escrito, pero como nos dice a la derecha que donde nos muestra los datos de las posiciones, a partir del 2 ya tenemos datos nulos, no tenemos Eso, datos, sí, entonces pero por estamos eso. hablando de error de compilación. Está mal escrito para que dé un error de compilación. No. No, no No, no está está mal mal escrito. escrito. Yo le podría indexar no el 5, sino el 5000 y sigue estando bien escrito. Recuerden, Correcto, los pero errores de compilación son errores que se dan ¿por qué causas? sí, yo sé, profe, por escribir mal, pero nada, que yo pensaba que eso estaba mal escrito. Pensaba, ya no. Pero ¿por qué? Dime, ¿por qué está mal escrito? No, no, que yo pensaba, porque como, o sea, porque como tiene de longitud 3 y le ponía 5, yo pensaba que ya ahí él iba a intuir que iba a sacar un error porque estaba mal. Pero no, ya, ok. O sea, sí, Es los de que, compilación son los por escribir mal. Y los de ejecución es cuando el programa tiene un error porque quiere hacer, o sea, quiere esto, acceder a un array, a una posición de un array que no existe. ¿Sí entiendes? ya, mira, en lugar de poner el 5 aquí, ¿qué pasaría si le digo al usuario ingrese el índice? Ahí no da error. Por eso, sigue estando bien escrito. Ese 5 ahí es por hacer más simple el ejemplo, ¿sí? Pero en compilación, lo que hace el compilador es chequear que todo esté bien escrito, que las variables existan, que las palabras reservadas existan, que la estructura esté bien estructurado, si es un vector, el nombre del vector, corchetes, el índice, si es un objeto, punto, alguna propiedad, algún atributo, algún método, y eso está completamente bien escrito. El error que aquí se va a dar es cuando efectivamente en ejecución tratemos de acceder al elemento 5. Porque yo puedo poner esto que está aquí. Es más, fíjate, yo puedo hacer esto. Ya. ¿Y genera o no genera error? Datos. No. No, no, no. Porque en ejecución yo no estoy utilizando este datos, tampoco estoy invocando a esto. Pero esto está bien escrito o no está bien escrito. Sí, esa declaración de array es correcta. Sí, todo esto está bien escrito. Sí, no creo que me he equivocado. No, aparentemente todo está bien escrito. Entonces, el error que aquí se genera en realidad es un error de ejecución, no de compilación. Eso hay que estar bien claros, ¿sí? El error que puede generarse aquí, y de hecho que se genera, no puede, aquí se genera, es un error de compilación, perdón, de ejecución. ¿Por qué? Porque el vector tiene solamente tamaño 3, estamos accediendo al elemento de la posición 5. Ahora, fíjate en este ejemplo, fíjense en este ejemplo. Voy a crear el mismo vector que está aquí, voy a llamar array access, voy a quitar esto, voy a quitar, aquí es string, no, perdón, es string, aquí es student, igual a, voy a poner cualquier cosa, ¿sí? Tengo S, J, y 5.length. Students 5.length. Eso es lo que estamos haciendo. Pero ahora, ¿qué pasa si yo hago esto? No es el length del niño. O sea, Ahí como, también sería el error de ejecución. sí, o sea, porque El error de ejecución, pero
Pero ¿cuál es la razón? Porque null tiene length. Porque null también es un elemento de object, entonces también puede ser un string. Aquí el error es porque este nulo en realidad no referencia a nada. Aquí estamos tratando de acceder a un método de una referencia que no apunta a nada. No se olviden que esta sintaxis que está aquí, la forma extendida es new, string, esto. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Para qué nos servía el new? Crear una... Para solicitar memoria. Pero esa memoria, ¿cuándo nos la asignan? ¿Cuando estamos compilando o cuando estamos ejecutando? Ejecutando. Ejecutando. ejecución. Cuando estamos ejecutando. Entonces, yo cuando estoy compilando, yo no sé cuántos elementos tengo. Porque de hecho en la compilación ni siquiera solicitamos memoria, solo es un chequeo que esté todo bien escrito. ¿Cuándo voy a tener la memoria efectiva? Cuando haga el new. ¿Y este new cuándo se va a hacer? En ejecución. Solamente ahí voy a tener el tamaño real del vector. Por eso es que este chequeo se hace en tiempo de ejecución, no en tiempo de compilación. ¿Estamos? ¿Qué error se produce aquí? El error que se produce es debido a una posición inválida dentro de un vector, y el error que se produce es índice fuera de rango. Y el error es un error en tiempo de ejecución. Sí, esto con el primero. Con el segundo. Ese depende. ¿Qué pasa si el archivo no existe? Error de ejecución. La que dice file not found exception. Podría darse un error. ¿Sí? Pero ojo, a diferencia del anterior, de este, aquí nos genera un error de compilación. Compilación. ¿Sí? ¿Por qué nos genera un error de compilación? Porque ya vamos a ver después, cuando hablamos de excepciones, existen, en realidad son tres, pero los que vamos a utilizar son dos grupos grandes de excepciones. O sea, aquí de excepción. Que son las excepciones. Lisa, disculpe, le escuchamos un poco mal. Sí, profe, Sí, la disculpe, se le está cortando la voz. El Teams. Tenemos un 5 ahora que ya esté conectado. Se desconecta el Teams, de hecho está esperando que se vuelva a conectar. Ahí me escuchan bien. Sí, ahora sí es mejor. Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, ahora sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Ya, esperemos que no se corte, ¿sí? Eso les decía, en el caso de las excepciones, tenemos dos grupos, ¿sí? Los vamos a ver después. Las excepciones que nos chequea el compilador, ¿sí? Y las excepciones que no nos chequea el compilador. Cuando hablamos que chequea el compilador, son en tiempo de compilación, ¿sí? Este error que puede darse aquí, el compilador no lo chequea. Por lo tanto, es una excepción en tiempo de compilación, perdón, de ejecución. En este segundo ejemplo, el compilador nos chequea el error. ¿Sí? Como el compilador nos chequea, aquí nos genera un error de tiempo de compilación. ¿Sí? Pero ¿por qué nos chequea el compilador? El compilador nos chequea porque cuando declaramos este constructor que está aquí, nosotros le indicamos que ese constructor puede generar un error. Lisa, está compartiendo la... Y cuando le indicamos que puede generar un error, el compilador... ¿Perdón? ¿Qué diapositiva está compartiendo? Que creo que está desfasado. Estoy viendo la del anterior, la del El la del Open Play. File.
Ah, No, profe, estamos viendo la anterior, la del array. Deme un 5. A ver algo del router, deme un 5. A ver, espérenme un 5, por favor. Voy a cambiarme de red y tal vez se desconecte el Teams un rato, ¿sí? No se salgan de la reunión. Bueno, profe. Ok, Inge. Ok. Ahora están hasta silbando. ¿Me escuchan ahí? ajá, sí. Sí, profe. Sí, Sí. Inge. La pantalla. ¿Está hablando? ¿Está hablando? No, parece que no. Ya. Ahora Ahí sí. sí están viendo la pantalla. Ajá, Ya. la de la Rey. La Sí. de la regla. Sí. Ya. A ver.
eso les comentaba, ¿sí? Este ejemplo en realidad nos da un error de ejecución, no de compilación, porque cuando accedemos a un elemento de la posición i, que estaría aquí, ¿sí? Esa es sintaxis propia del lenguaje, entonces ahí en ningún lado indica que puede generar un error, ¿sí? Entonces el compilador no puede chequear, pero en cambio en este segundo ejemplo, el del archivo, están viendo el open file, ¿no es cierto? Sí, file. Sí. Ya, en el caso del open file, ¿sí? Aquí nos da un error de compilación, ¿por qué? Porque recuerden, esto es un objeto, file input stream, es una clase. Esto que está aquí es la invocación del constructor porque está luego del new, ¿sí? Entonces, este constructor, aquí nos da un error de compilación porque cuando hicieron ese constructor está marcado que puede generar un error, ¿sí? Nosotros tenemos en realidad dos grupos de métodos, los métodos que les marcamos que pueden generar error y los métodos que no les marcamos, ¿sí? No hemos tenido problemas porque todos los métodos que nosotros hemos venido haciendo no están marcados que generan error. Entonces son métodos comunes y corrientes. Pero este que está aquí, el file input stream, es un método, al final de cuentas, el constructor es un método, ¿sí? Ese está marcado que puede generar un error. Por eso es que el compilador nos indica que aquí tenemos un error. Les voy a hacer ver el file input stream, abriendo el editor. Este es el editor. Sí, voy a crear uno nuevo, excepciones. Esto es excepciones. Y con y nueva clase ejemplo. Fíjense, aquí tengo el file input stream, es una clase que viene con el sistema. FO es igual a new file input stream. File.txt. Fíjense, aquí nos genera un error de compilación. ¿Sí? Pero este error de compilación aquí no es porque está mal escrito algo, o es que está mal escrito algo. No. No. A no ser que no tenga Esta clase existe. Esta existe, de hecho está en este paquete. Java.io file input stream. Estamos creando una variable, estamos instanciando. De hecho, esta es una clase, no es una clase abstracta, así que la podemos instanciar sin mayor problema. Nos da un error de compilación, ¿por qué? Porque este constructor que está aquí está marcado que puede generar errores. Sí, ¿qué errores? Puede generar un error de archivo no encontrado, en el caso que el archivo no se encontrara. Sí, en ese caso, el error es de tiempo de compilación. Por ejemplo, nosotros podemos hacer nuestros propios métodos. Public static void main string args. Vamos a poner static void test. Eso es lo que hacemos con mucha frecuencia. Declaramos un método y simplemente desde otro método lo invocamos. ¿Sí? ¿Por qué no tenemos el problema de que el compilador nos da error? Porque este método nosotros en ningún momento lo hemos marcado como un método que puede generar error. Si nosotros le marcamos como que puede generar error, el compilador nos va a indicar que es un error de compilación. ¿Sí? Fíjense, supongamos que yo quiero hacer el método dividir. Y voy a recibir X y Y. Y voy a retornar división de X dividido para Y. Y aquí voy a llamar int R igual a dividir 7,0. ¿Qué va a pasar ahí? Error solo de ejecución. Nos va a dar un error de ejecución, ¿no es cierto? Bueno, veamos, porque aquí se comporta distinto los dobles de los enteros. Fíjense, nos da un error de ejecución. ¿Cuál es el error que nos da?
división para 0. No existe división. ¿Sí? Pero ojo, el compilador aquí en ningún momento nos informó que puede darse un error. ¿Sí? Nosotros podemos guiarle al compilador, ¿sí? E indicarle que este método puede generar un error. ¿Cuándo va a generar? Cuando el IE sea igual a 0. Yo le puedo indicar aquí que este método puede generar un error. Fíjese. Y solamente con poner eso, ya me marca error de compilación. Eso, o sea, cuando usted le pone throws exception y trae al método, el método se ejecuta, pero en compilación, ¿no? Como en O sea, compilación. No, el o sea, método no se ejecuta. En compilación no ejecuta nada, solamente chequea que todo esté bien y sea correcto. y entonces, ¿cómo sabe? O sea, no se ejecuta el método, entonces, ¿cómo sabe que va a estar mal cuando divida para 0? Por esto. No, ojo, aquí no sabe que el error es por la división para 0. Fíjense, puedo hacer esto. Ah, siempre. Ah, pero y Lo que entonces. estamos indicando es que este método que está aquí puede generar errores. Ok. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un método que puede generar errores como este, ¿cuándo va a generar errores? Cuando le pase como segundo argumento el 0, es bastante obvio. Pero si nunca le paso el 0, ¿qué pasa? Estoy tirando error. Nunca va a dar error, pero Ok. puede dar error si yo le paso como segundo parámetro el 0. Entonces, lo Ah, que nosotros podemos indicar es que el método puede generar errores. ¿Sí? Y cuando le marcamos al método como que puede generar errores, el compilador nos chequea eso. ¿Qué es lo que nos dice aquí? ¿Sabe qué? Usted a este método le marcó que puede generar errores, pero usted aquí no está gestionando el posible error que pueda generarse. ¿Sí? O sea, siempre, si solo le pones throw exception, siempre tira error. No, puede generar errores. Ah, entonces. Pero igual no le deja compilar o. No me deja compilar. ¿Por qué? Porque dice, ojo, aquí usted al llamar al método dividir, el método dividir puede generar un error. Entonces necesito que haga algo cuando se genere el error. Ah, Entonces, profe, cuando lanzamos una excepción así, estamos obligados al programador a que ¿cómo se dice? Sí, Que sí gestione y no. la excepción. Sí y no. ¿Sí? Eso vamos a ver después, cuando hablemos de categorías de excepciones, ¿sí? Cuando nosotros ponemos exception, obligamos que el programador en tiempo de compilación vea qué hace con el error que puede generarse. Estas son las excepciones verificadas. Pero si nosotros le ponemos en lugar de exception, runtime, fíjense en esto, runtime exception, el compilador ya no me obliga a gestionar el error. pero eso es algo que todos podrían tener, ¿no? Sí, de hecho, todos los métodos que hemos escrito, ninguno tiene el throws. Ah, Así que porque todos lo tienen, ¿no? en ninguno hemos indicado que puede generar error, simplemente. ¿Sí? ¿Estamos claros? Nosotros hemos escrito los métodos así. ¿Qué es lo que estamos indicando? Lo que estamos indicando es que en realidad no estamos tomando en cuenta que el método puede generar un error. ¿Sí? Pero como indicamos aquí, los métodos pueden generar errores. En este es bastante obvio. En este ya no es tan obvio. ¿Sí? Y en el que yo les describí en el bloque de notas, ni siquiera es el que tenía acá arriba, simplemente el que imprimía, public void test int a system out.println a. Este ya no es tan obvio. ¿O sí es obvio? No, depende. No, porque no sabemos cuál es el tamaño de A. Ni siquiera está declarado. ¿Puede o no puede? Sí, entonces cuando nosotros escribimos métodos
y creemos que el método posiblemente va a generar un error o puede generar un error dependiendo de qué condición, de alguna condición especial. ¿Cuál va a ser la condición aquí? Que el tamaño del vector sea menor que 10. Sí, obviamente es Profe, un error. profe, y Sí. ahí sería un error de compilación, ¿no es cierto? No, es que, a Es que no ver, es void, es void. void, sí, pero aquí es void. ¿Sí? Ah, entonces ahí sí sería, ¿no es cierto? Claro, aquí no sabemos. Fíjense, si yo hago esto, test A, va a pasar sin problemas. Pero si yo hago esto, ¿qué pasa? Y ojo, aquí es estática. ¿Aquí va a pasar o va a pasar? ¿Va a generar error o no va a generar error? No. No. ¿Aquí va a generar error o no va a generar error? Sí, porque, o sea, no Sí. solo doc, sino que no las ha inicializado, así que tal vez. No, va a imprimir 0. Los arreglos con valores primitivos numéricos, ¿en cuánto se inicializaban? En 0. No. En 0. Revisamos eso en clases. Los arreglos cuyos elementos son referencias, ¿en qué se inicializan? Nulo. En nulo. Entonces, ¿aquí qué va a imprimir? Aquí va a imprimir el 0. Sí, porque es un arreglo de tipos de datos primitivos. Los arreglos de datos primitivos se inicializan en 0. El tema es que este método, fíjense, puede o no puede generar error. ¿De qué depende? Del tamaño del vector con el que llamemos al método. Entonces, si siempre tenemos vectores muy grandes, nunca nos va a generar un error. Por eso es que lo que mencionamos aquí es que pueden. ¿Sí? Lo mismo pasa con este método que les describí en el Eclipse. Este método, ¿puede o no puede generar error? ¿De qué va a depender? El segundo parámetro. Del segundo parámetro. Si el segundo es 0, nos va a generar un error. Pero si siempre llama al método con valores distintos de 0, nunca nos va a generar un error. ¿Sí? Entonces, al método que está aquí, nosotros podemos indicarle que puede o no puede generar errores. De hecho, cuando no hacemos nada, no estamos informando nada. Si se genera un error, será en tiempo de ejecución, no hay opción. Pero nosotros podemos indicarle al método que puede o no puede generar un error, que es lo que pasó con el ejemplo del file input stream. Lo que yo puedo hacer es al método indicarle que este método puede generar un error. Y cuando yo le indico manualmente que puede generar un error, el compilador me chequea. Sí, pero ¿qué es lo que me chequea el compilador? Lo único que me chequea es, ojo, este método de dividir está marcado que puede generar errores. De hecho, no estamos indicando qué tipo de error, pero le marcamos que puede generar un error. Entonces, como está marcado que puede generar un error, ¿sí? Aquí me va a reclamar el compilador y me va a decir, ¿sabe qué? Usted tiene que hacer algo con ese método porque está marcado que puede generar error. Eso es lo que sucede aquí. Este constructor de file input stream está marcado que puede generar un error. Solo que ese es más explícito. Está marcado que puede generar el error file not found exception. Es archivo no encontrado. Nosotros podríamos haberle marcado aquí que puede generar un error de división por 0, por ejemplo. ¿Sí? ¿Estamos? Y ahí estamos siendo muy explícitos. Y entonces en el de file input stream, el error lo da porque él busca primero que a ver si existe el file txt. Claro, tiene que ver si existe el archivo. Si existe el archivo, hace el método sin problema. Si no existe, genera error. Aquí podemos hacer lo mismo. Fíjense, yo podría hacer esto. Y es igual a 0. ¿Qué voy a hacer? Generar error división por 0. ¿Cierto? Si no, devuelva el resultado de la división. ¿Estamos? Luego nos preocupamos de esta sintaxis, de esto que está aquí y de esto que está aquí. Sí, pero esa es un poco la lógica de este segundo ejemplo. Sí, entonces, fíjense, hay condiciones en las que nosotros no tenemos control. Si yo indexo un vector
con el valor 5, yo no tengo control. De hecho, eso no es un método. Yo no le puedo marcar que genere error. Pero si yo hago un método, yo le puedo marcar que genere error, porque yo tengo el control del método que estoy escribiendo. Ese es básicamente el segundo ejemplo. Y el último ejemplo, ¿sí? Lo que quiero que noten, este es un error en tiempo de ejecución. Este es un error en tiempo de compilación. ¿Sí? Y el tercero. ¿Qué pasaba con este método, el tercero? ¿Cuál era el problema que tenía? Que se sobrecargaba el heap. El stack, no es el heap, se sobrecarga el stack. Y nos va a dar un stack overflow. ¿Sí? Pero ojo, aquí se va a producir un error, pero fíjese en la diferencia. ¿Cuál es la diferencia con estos? ¿Cuál es el nombre del error que se genera aquí? Index out of bounds. Array index out bounds exception. ¿Aquí cuál es? File found, not found. File not found exception. ¿Y aquí cuál es? Stack. Stack Overflow. Stack overflow error. ¿Sí? Este Stack Overflow error también es un error en tiempo de ejecución. ¿Sí? La diferencia es que estos errores, una vez que se generan, ¿sí? El programa tiene que terminar. ¿Qué pasa si aquí yo llamo la división para 0? Por ejemplo, aquí llamo división. Voy a olvidarme de esto. Voy a olvidarme de esto. Y aquí llamo a 7 dividido para 2. Llamo, voy a poner R1, R2, R3 y R4. 7 dividido para 2, 7 dividido para 0, 8 dividido para 2, 9 dividido para 2. ¿Qué pasa cuando ejecute esta línea? ¿Nos va a dar error o no nos va a dar error? No. No, porque 7 para 2 va a ser un número entero, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando ejecuto esto? Y da el error. Da un error, pero ojo, ese error me impide que yo pueda seguir ejecutando lo que está acá. No. No debería, porque en realidad aquí 7 para 0 no existe, pero yo no tengo por qué dejar de ejecutar esto. Yo podría seguir ejecutando lo que está a continuación. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Ahora con el método que está aquí. Voy a hacer el método muy simple. Static void test. Aquí voy a llamar a test. Y aquí voy a poner todo esto, divisiones buenas. Voy a poner aquí test. ¿Qué pasa aquí? ¿Se va o no se va a generar un error? Sí. Sí, porque estoy llamando de forma recursiva y no tengo condición para detener la recursión, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con ese problema que se genera ahí? Se va a llenar el stack, la pila, y me voy a quedar sin memoria. Ya no tengo memoria disponible. Y si no tengo memoria disponible, ¿puedo seguir ejecutando lo que está a continuación? No. No, no puedo, porque ya no tiene memoria el proceso. ¿Sí? Entonces, estos errores que tienen al final la palabra error, son errores que cuando se producen, yo ya no puedo hacer absolutamente nada más. El programa debe terminar. ¿Sí? En cambio, estos errores que terminan con exception, son errores que si se producen, yo puedo hacer algo y continuar con la ejecución del programa. ¿Estamos? Sí. Estos que terminan con exception son errores recuperables, que una vez que se generan yo puedo recuperarme del error y continuar con la ejecución del programa. Estos que aparecen con error aquí son errores no recuperables. Una vez que se generaron, el programa debe terminar sí o sí. No hay opción. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos cuál es? Depende con la palabra con la que termine. Si termina con exception, es recuperable. Si termina con error, no hay opción. ¿Sí? Otra cosa que hay que notar aquí, de hecho en estos ejemplos que está aquí, están los 3 tipos de excepciones. ¿Sí? El primero es un runtime. El segundo es un error en tiempo de compilación. Y el tercero es un error crítico que una vez que se produce no podemos hacer absolutamente nada. ¿Estamos? ¿Eh? ¿Qué otro error puede ser crítico?
aparte de que se llene el stack, que se llene el heap. El heap ya no sería Stack Overflow, sino sería Sí. out of memory, error. Sí, ¿cuál otro error podría ser de estos críticos? Un bucle infinito nos podría generar un error, ¿o no? El bucle infinito es lo que... Genera el No, stack ojo, overflow. el bucle infinito es relativo. Yo puedo hacer esto. Ya, ¿esto nos va a generar un error o no nos va a generar un error? O sea, se va... No, pero tampoco va a hacer nada, ¿no? No, pero no nos va a generar un error, se va a quedar ejecutando por siempre. Pero no nos va a generar error, porque de hecho no está pidiendo memoria, si está pidiendo memoria, para que nos deje sin memoria. No. No, pero esto en realidad no nos genera un error. Lo que va a hacer es que el programa se quede ejecutándose y nunca termine, obviamente. ¿Sí? Eso es lo que vamos a conseguir con ese ejemplo que está ahí. ¿Cuál otro puede ser que se genere un error crítico, que no sea recuperable? Que una vez que suceda, no podemos hacer absolutamente nada. ¿Se acuerdan cómo hicimos un ejemplo de cómo crear clases sin utilizar el new? ¿Cómo crear instancias sin utilizar el new? ¿Recuerdan? La que era una sintaxis larga y complicada. ¿Qué pasa si el usuario ingresa el nombre de una clase que no existe? Daría una excepción. Pero Como ¿sería recuperable o no recuperable? No. Si la clase no existe, no podemos hacer nada. Sí, entonces hay un conjunto de errores que una vez que se producen, no tenemos más opción que terminar el programa. Sí, entonces no se olviden, tenemos tres grupos. Sí, los que son en runtime, los que es en ejecución, los que son en compilación y los que son errores críticos. ¿Sí? Al final, los tres son errores. Solo que los vamos a gestionar de forma distinta. Los runtime tienen una cierta gestión, los de compilación tienen otra forma de gestionar y los errores, de hecho, no hay forma de gestionar los errores. ¿Estamos? Esos son los tres bloques que tenemos ahí. ¿Sí? Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Esos son de compilación, de ejecución Y errores. y errores directos. Ok. Sí, esos son los... Igual después vamos a ver en detalle los tres grupos, ¿sí? Solo que hay que distinguir, porque este es un... Bueno, aquí mencionamos que es en ejecución, aquí mencionamos que es en compilación, pero ¿por qué? Porque le marcamos al método que va a generar ese error, ¿sí? Y este es un error, no está marcado, de hecho no podemos marcarle con el throws de error o algo, sino que se produce por un error crítico y no podemos hacer absolutamente nada. Por eso había que nombrar los tres grupos que tenemos de excepciones, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros manejamos esto? De hecho, el tema de excepciones tiene que ver en cómo nosotros manejamos las condiciones cuando se produce un error, ¿no es cierto? Índice no exista, archivo no exista, se llena la pila, no sé, hacemos un cast y no coinciden los tipos de datos, división para cero, raíz cuadrada de un número negativo. Esas son condiciones en las cuales se puede generar un error. Y a esas las denominamos condiciones excepcionales, ¿sí? Porque pueden generar un error. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es poder manejar esos tipos de errores, pero de una forma un poco más sofisticada. ¿Cómo manejaríamos aquí la división para cero? ¿Dónde está aquí? Fíjense, vamos a olvidarnos de este test. Le voy a dejar solamente la división para cero. Yo quiero manejar, hacer algo cuando divida por cero. ¿Qué podría hacer? Dentro del hacer un try and catch. Olvidémonos de las excepciones. Oh.
Ahí se va a producir un error, división para 0. ¿Cómo yo podría hacer para gestionar eso sin, olvidémonos de excepciones, sin las excepciones? Entonces con if, ¿Perdón? Mostraron un mensaje diciéndole que debe pasar parámetros, que el segundo parámetro no debe ser 0. Ya, ¿en dónde ponemos el mensaje? En una condición, en el método. en el método, ¿En cuál? en dividir, If if y es igual a 0. igual a 0, que imprima algo así. Y return, y que Pues, retorne solo x, tal vez. Y else return. División para 0. Y después else return. Ok. ¿Perdón? O No, profe, para hacerle más útil le podríamos poner el NaN del not a number. El NaN. ¿en lugar? Ah, Exacto. ¿Cuál es la idea del NaN? no es un número. No Vale. es un número, pero ojo. Hay ciertos errores que no son NaN, son muy grandes. ¿Sí? Números muy grandes, ojo. El NaN es cuando no es un número, por ejemplo, infinito dividido por infinito, ¿cuánto es? Determinación. Eso es Oh, un NaN, un NaN, sí. ¿sí? 0 dividido para 0, Igual, infinito menos infinito. NaN. Ojo, infinito menos infinito no es 0, infinito dividido para infinito no es 1. Son indeterminaciones, no son números. ¿Sí? Infinito más infinito. Sí, creo que sí era infinito. infinito. Eso sí es infinito. ¿Sí? Pero infinito menos infinito no es 0. Entonces, ese NaN viene un poco de la idea de eso, de los que no son números. ¿Sí? Hay que tener cuidado porque, ojo, el NaN, el not a number, ¿en dónde está? En integer, creo que está eso. NaN. Así me fue el dato, ¿dónde está el NaN? NaN. Aquí está. NaN está en... NaN, es NaN. Ay, se me fue. ¿Dónde está? Creo que es con la A chiquita. Es la pequeña nota number. Pero necesito la clase en la que está. Espera un ratito, necesito ver en qué clase está. Aquí está. Les indico en qué clase está. Esto es main, now example. Now. Doble punto now. Ese es now. Esto hay que tener cuidado porque depende de la precisión del número, ¿sí? No es lo mismo un NaN de un doble que un NaN de un float. Entonces, algunos lenguajes tienen, como tienen esto, tiene distinta precisión, ¿sí? No es lo mismo estos dos NaN. Entonces, hay que tener un poco de cuidado cuando trabajemos con el concepto de NaN. No es un número, ¿sí? Porque va a depender la escala, la precisión y un montón de cosas para definir una. De hecho, en otros lenguajes nosotros podemos definir NaNs con valores numéricos fijos. Sí, entonces podemos retornar un NaN aquí. Sí, esto va a ser un... El integer no tiene. Un doble. Obviamente, eso tiene que ser doble.
¿sí? Pero el punto no es ese. ¿Cuál es el punto? El punto es que si yo hago esto, eso no me sirve para nada. ¿Por qué no me sirve para nada esa solución que está ahí? Supongan que yo les pido que hagan una pantalla en SWT para dividir dos números. Me hacen la pantalla así. Aquí ponen X. Aquí ponen Y. Y aquí ponen un botón de dividir. Y aquí me van a poner la respuesta. ¿Sí? ¿Qué pasa si ustedes utilizan el mismo método que está aquí de dividir? ¿En dónde va a escribir el división para 0? ¿Dónde lo voy a escribir? ¿En la ventana o en la consola? En donde nosotros le digamos, vamos a hacer un texto que ponga ahí el resultado. Ya, Pero ahora ahí imprimiría en la consola. Ajá, como mañana quiero ya no una ventana, quiero una aplicación web. HTTP XY y dividir. ¿En dónde va a presentar el texto de división para 0? Van a decir, no, voy a poner un botón, un control en la página web para decir, el día de mañana quiero hacer una aplicación móvil, un celular. ¿En dónde van a presentar el mensaje? Pantalla. Ojo, esto de aquí es lo último que deberían hacer. ¿Por qué? ¿Cuál es la tarea del método dividir? Solo dividir, no ver si tiene error. Solo dividir. No. Debería verificar si tiene error. Pero la tarea de dividir no es imprimir un mensaje. ¿O sí? No, la tarea del método dividir es realizar la división. Y si tiene un error, informarle del error. Pero yo puedo decidir imprimir lo que sea. Además, yo no quiero que salga división para 0. Yo quiero poner el texto en inglés. Este método ya no me sirve. Quiero poner el texto, no sé, en portugués. Este método ya no me sirve. O sí me sirve. Yo quiero poner el texto error división para 0. Ya no me sirve. Lo último que deberíamos hacer es esto. ¿Estamos? Ok. Entonces, si yo no le pongo ese texto ahí, ¿qué es lo que tendría que hacer aquí? Int line división por 0. ¿Sí? Sí, le pondría división para 0. ¿Sí? Ahora, supongamos que yo tengo otro método, static void sumar int x int y. Y voy a retornar x más dividir x dividido para y. Obviamente doble. Dividir. Para y. ¿Sí? Y ahora yo no voy a llamar a dividir, yo voy a llamar a sumar. ¿Qué va a pasar ahí? ¿El double is 9 lo considera un infinito? ¿O cómo?
entonces sí lo considera como infinito. Pero ojo, estamos tratando de adivinar. Sí, o sea, sí, pero es que si lo considera como infinito, sí va a dar, porque un número entero más Ojo, infinito. no es infinito, no es un número. ¿Cómo? Ya. O sea, si divido algo para algo que no es un número, ¿qué da? Esto es infinito. No es un número. ¿Cuánto es 1 dividido para 0? Indeterminado. ¿Cuánto es? No, es indeterminado. Ustedes ya vieron límites, ¿no es cierto? ¿O no vieron límites en análisis? Sí. Cuando el denominador tiende a 0, eso sí es diferente. Pero cuando es solo 0, entonces es una indeterminación. No. Solo pasaron análisis. El límite de una función cuando un valor tiende a un número existe cuando los límites laterales son iguales. ¿Sí? El límite de 1 sobre x cuando x tiende a 0 existe cuando el límite de 1 sobre x cuando x tiende a 0 por la izquierda es igual al límite de 1 sobre x cuando x tiende a 0 por la derecha. Eso no es así. Límites laterales. ¿Sí? ¿Cuál es el límite de 1 dividido para x cuando x tiende a 0 por la izquierda? Infinito. Menos infinito. Menos. ¿Cuál es el límite de 1 sobre x cuando x tiende a 0 por la derecha? Más infinito. Más infinito. ¿Esos dos límites son iguales? No. No, por lo tanto, el límite de 1 sobre x cuando x tiende a 0 no existe. Sí, eso no es infinito. El límite de 1 sobre x cuando x tiende a 0 por la derecha, eso es infinito. O el límite de 1 sobre x cuando x tiende a 0 por la izquierda, eso es menos infinito. ¿Estamos? Entonces, la división para 0, de 1 para 0, o de 7 para 0, no es infinito, no es menos infinito, no existe. Y eso no es un número. No se confundan infinito con no es un número. ¿Sí? Pero aquí, ¿qué vamos a sumar? Porque no es un número más algo que sí es un ¿Y número. cuánto nos va a dar ahí? O sea, da algo que no es un número. ¿Debería ser así o vamos a verificar? Pero ojo, yo estoy sumando. Me está diciendo que estoy dividiendo para 0. Sí, o sea, dice eso porque el resultado, a juzgar por Pero lo que fíjese, yo tendría que hacer aquí todas estas opciones. Isnan. En realidad el Isnan no se utiliza otras cosas. Lo que ya mencionaron el Isnan, por eso lo estamos utilizando. Else. X más R, por ejemplo. Y si es NaN, ¿qué vamos a retornar? Doble, no se olviden, esto es doble. ¿Sí? ¿Qué pasa si tenemos otro método? Ahora voy a llamar a restar. Lo que voy a hacer es sumar. ¿Sí? Y voy a regresar eso. ¿Cuánto debería ser la salida? ¿Cuál es el punto? El punto es que nosotros tengo el método de dividir original que puede generar un error. Y como sumar les llama a dividir, yo estoy gestionando el error en sumar. Como restar les llama a sumar, yo estoy gestionando el error en restar. Y como el main les llama a restar, yo estoy gestionando el error en el main. Pero ojo, aquí tenemos solamente que el método A llama al método B y el método B llama al método C. Pero en unas llamadas no vamos a tener que el método A llama al B, el B al C, el C al D, el E al F, el F al G. Tenemos una secuencia muy grande de invocación de métodos. Y en muchos casos no tenemos control sobre los métodos. Entonces, ponernos a verificar los posibles resultados temporales de los métodos es muy complicado. Al final de cuentas, ¿a quién delegamos el control del valor si está bueno o está malo?
Al main. Primera cosa. Segundo, es tarea del restar verificar si la operación está bien. Restar debe restar. X menos 0. Restar debería ser tan limpio como esto, fíjese. Ese es el método restar, ¿o no? El método sumar debería ser un método muy limpio. No tendría por qué estar bien trabajando con esos valores, ¿o sí? No, debería ser así. Ese es el método sumar. El método restar sería tan simple como esto. Esa es la tarea en realidad del método. ¿Y cuál es la tarea del método dividir? Este sería esto. Entonces, si aquí se genera un error, ¿a quién debería delegar la gestión del error? Que lo está usando. ¿Al sumar o al restar? ¿O al main? Al main. Al main. Yo no tengo por qué ir llenando aquí de cosas intermedias, porque no es tarea de estos métodos. Pero si aquí retorno none, ¿cómo le delego al main? Fíjense, no pongamos none, pongamos... ¿Cuánto me va a dar aquí? A ver, dividir x, este le puso 3, ¿no? Le puso 3. Debería dar 100 y... Ya, pero que me confundo con... O sea, el Ahí primer... debería darnos 97. Ya, supongamos que nos dé 90, no sé, no vamos a hacer los cálculos, cualquier cosa. ¿Qué pasa si le pongo 5? Va a variar. Ya, va a variar, aquí va a dar otra cosa. ¿Qué pasa si alguien hace este método y en lugar de 100 le pone none? ¿Qué pasa si otros de ustedes en lugar de none o de 100 le ponen, no, yo estoy sumando solo en positivo, voy a retornar menos 1? Otro le dice, no, a mí no me gusta el menos 1, me gusta el menos 1000. ¿Cuántas opciones posibles tenemos de eso? Infinitas. Muchas, porque a cada uno se nos puede ocurrir un valor distinto y nunca nos vamos a poner de acuerdo en que si la división es para 0 vamos a retornar menos 1, por ejemplo, o menos 50 o 500, porque todos vamos a tener una idea distinta. Fíjese, su compañero dijo, none, es válido. Pero también es válido si yo digo, yo voy a sumar solo números positivos, entonces, a dividir números positivos, sumar números positivos, entonces si la división es para 0, voy a retornar un número negativo. ¿Es válido o no es válido? Sí, la pregunta es aquí, ¿cómo sabemos que en realidad esto tiene un resultado bueno o tiene un resultado malo? Si a cada uno se nos puede ocurrir poner aquí una condición distinta. ¿Cuál valor aquí indica que la suma o la división o la resta se hizo bien? Sí, olvidemos del sumar y del restar. Yo le voy a poner aquí solamente el dividir. Para mí, ¿cuál es el valor que indica que hubo error? El menos 1. Si a alguien se le ocurre y dice, no, yo no voy a hacer eso, yo voy a hacer el doble punto none. ¿Cuál es para él el resultado que indica que hay un error? Alguien dice, no, yo voy a retornar un número muy grande porque estoy dividiendo números pequeños, entonces voy a retornar el 1.000.000. Para él, ¿cuál es el valor que indica que se produjo un error? 1.000.000. Y podemos estar acá así, toda esta clase y las siguientes clases poniendo valores aquí. ¿De quién depende cuál es el valor válido para indicar que se produjo o no se produjo un error? Depende de dividir. No, del que escribe el código. ¿Quién escribió este método? Yo puse el 1000. Cuando ustedes escriban, ¿qué número van a poner? Otro. Van a poner no none, o van a poner infinito, o van a poner menos 5, o van a poner menos 7.
Y para cada uno de nosotros, esta condición de chequeo, si hay o no hay error, va a ser distinta. ¿Eso tiene sentido? ¿Es coherente o no es coherente? No es coherente. No es coherente. ¿Sí? Imagínense en la prueba que les tomé el día de ayer. ¿Qué pasaría si a Gavilanes le califico sobre 10, a Loya le califico sobre 20, a Flores le califico sobre 3, a Tello le califico sobre 40, a Chamorro le califico sobre 25? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Es coherente o no es coherente? No hay un orden. No es coherente. Porque a lo mejor alguien diga, Gavilanes sacó 5. Uf, está malísimo. Pero 5 sobre 5. ¿Qué significa eso? Que está bien. Ahora dice Loya está re bien, sacó 90. Pero 90 sobre 1000. Pues, ¿quién decide qué valor es bueno y qué valor es malo? Es subjetivo de la persona que escribe y eso no podemos hacerlo. Sí, debería ser una forma en la cual no dependa de un valor, que no sea subjetivo. Y esa es un poco la idea de esto. ¿Sí? Si empezamos a dejar valores así, en realidad, como les decía, no se utiliza el NaN. Generalmente, la otra opción para no utilizar NaN es utilizar opcionales. Realmente se hace así. Si E es igual a 0, lo que se hace es return optional punto empty. Caso contrario, retornen optional.off. Aquí no se olviden que es... dejémoslo con enteros. La división de dos enteros es un entero y necesita un doble. Generalmente se hace así. Ups, esto es optional. Sí, en realidad se maneja así, no se maneja con el NaN. ¿Cómo sé que hubo un error? Si R1 está vacío, produjo un error, no vino un dato. Caso contrario, system out println r1.get. Si no, error. Y si dividimos para un número entero, 3. Generalmente se lo maneja así, no con NaN, no con opcionales. Aquí, ¿hay ambigüedad aquí o no hay ambigüedad? Si es igual a 0, ¿qué estoy retornando? Esa optional empty. Nada, vacío, nada. Y eso no hay opción de que todos interpretemos de forma distinta. Simplemente no viene nada. ¿Sí? Y esto nos sirve no solamente para estos. Ojo, aquí podríamos utilizar el NaN. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo dos números. Pero ¿qué pasa si en esa lista de estudiantes, de personas que hicimos las clases anteriores, yo estoy buscando una persona y la persona no existe? Yo no puedo retornar NaN. ¿Qué es lo que debería retornar? Algo más coherente, vacío. Sí, bueno, aquí no vamos a revisar el tema de los opcionales, así que no se preocupen. Ese es, en niveles superiores van a revisar el tema de los opcionales. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Esto es solamente la manera de ejemplo que salió el NaN. Entonces, profe, no se deben hacer condiciones dentro de los métodos, sino después de que se invoque el método. Lo que pasa es que si se genera un error, yo no puedo manejar el error aquí, sí o no. Yo debo delegar para que alguien más haga gestión. A mí, si divido para 0, yo no quiero imprimir el error. Yo quiero simplemente ignorar, o yo quiero imprimir un mensaje. Pues aquí no deberíamos imprimir system out println. Sí, porque si le movemos en otro ambiente ya no funciona. Por ejemplo, si hacemos una aplicación móvil. Si pasamos a una aplicación web ya no funciona ese método. Si pasamos a una aplicación de ventanas ya no funciona. ¿Por qué? Porque todo el texto saldría en la consola. Ese es el problema. ¿Sí? Cuando vean programación funcional, en realidad la razón es más formal. ¿Sí? Una función, bueno, en programación funcional lo que se trata de utilizar es funciones puras. ¿Sí? Una función
es pura cuando no tiene efectos secundarios. ¿Sí? Efectos secundarios es cualquier modificación que sea visible fuera del método. En este caso, el System Open Line es visible fuera del método. ¿Por qué? Porque nos va a imprimir aquí en la consola, por lo tanto, eso no es una función en el sentido estricto. Sí, viene más de ahí el tema de no utilizar ese tipo de construcciones. Con eso van a revisar ustedes cuando revisen programación funcional. ¿Sí? ¿Estamos entendidos hasta aquí? ¿Cuál es la idea? Aquí viene un ejemplo que les va a aclarar un poco. ¿Sí? Supongamos, no vamos a utilizar números. El NaN funciona con números, pero si ya salimos de los números ya tenemos problemas. Supongamos que se quiere publicar un comentario en un blog. Todos saben lo que es un blog, ¿no es cierto? Donde se publican noticias, alguien puede comentar. Y ese tipo de cosas. Así que va a ser la ventana que está sonando. ¿Qué lo están haciendo al frente? Sí, todos saben lo que es un blog, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que queremos comentar, publicar un comentario. ¿Qué acciones tenemos que hacer para publicar un comentario en un blog? Tener un usuario. Acceder al sitio web, ¿no es cierto? A lo mejor va a ser http, informatica.blog.com, lo que sea. ¿Qué más tenemos que hacer? Generalmente cuando se publica un comentario, hay que ingresar con un usuario y contraseña. ¿Sí? Para estar ingresado al sistema y saber quién escribe el comentario y todo lo demás. Luego que hacemos eso, ¿qué hay que hacer? Seleccionar el blog al que vamos a escribir un comentario, porque puede haber un montón, ¿no es cierto? Y finalmente vamos a escribir un comentario. ¿Sí? Ahora, en estas 4 acciones que están aquí, ¿cuáles pueden generar errores? Sí, todas, el usuario, el acceder al blog, al web también. Seleccionar. ¿Qué pasa si la dirección web no existe? Si la página no existe. Error, phone. Error. ¿Qué pasa si el usuario o la contraseña están mal? Error. Contraseña. Error. ¿Sí? Con el blog, ¿qué pasa si el blog no existe? Si seleccionamos el blog incorrecto, lo que sea. Error. ¿Sí? ¿Y qué pasa si al momento de guardar el comentario la base de datos está caída? Error. Fíjense, en todo esto nos puede generar un error. Entonces, no es que generan un error, pueden generar un error. ¿Sí? Y si pueden generar errores, nosotros tendríamos que hacer todos estos chequeos. Ojo, aquí ya no funciona el NaN. Ya no son con números. ¿Sí? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Fíjense, acceder al sitio web. Si el sitio web está disponible, es decir, si el sitio web existe y podemos acceder, ¿qué pasa? Podemos continuar con el proceso. ¿Qué pasa si el sitio web no existe o no es accesible? Error. Error. Si el sitio web está accesible, entramos al sitio web y vamos a poner nuestro usuario y contraseña. ¿Qué pasa si el usuario y la contraseña están incorrectas? Igual devuelve. Error. ¿Qué pasa si el usuario y la contraseña está correcto? Continuamos con el proceso. Ahora vamos a seleccionar el blog al cual vamos a realizar un comentario. ¿Qué pasa si la base de datos nos da un error? No podemos continuar, tenemos que venir algún error por aquí. Error. ¿Qué pasa si todo está bien? Si el blog existe y la base de datos no tiene problemas. Ponemos el comentario. ¿Sí? Fíjense, de estas, ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 líneas. ¿Cuáles líneas son efectivamente las que necesitamos para hacer esto que describimos en la diapositiva anterior? ¿Cuántas líneas son? O sea, son cada una de esas más el cuerpo, que serían más. No. Como acciones, ¿cuáles líneas son? Las que están en negrilla, las 4. Las que están en negrita. Pero de las 20 líneas, solo 4 son en realidad lo que tenemos que hacer. ¿Las demás qué hacen? Condiciones que puede ser o no puede ser. Condiciones para chequear los posibles errores que puedan generarse. De las 20 líneas que tienen, o 16 o 15, fíjense, el 20% es el requerimiento que nos dio el usuario. ¿Y el 80% qué es?
solamente chequeo si está bien, no está bien. Si está el sitio bien, si hacemos algo. Si no, hacemos otra cosa. Si el usuario está bien, hacemos una cosa. Si no está bien, hacemos otra cosa. Pero lo efectivo que tendríamos que ejecutar son las 4 líneas que están con negritas. Sí, fíjense en si empezamos a poner if, else, vamos a terminar con un montón de código donde el 60-80% no debería estar. Porque si quitamos eso, nos quedamos con 4 líneas y eso es lo que efectivamente deberíamos hacer. ¿Por qué se produce esto? Por todos los chequeos que deberíamos ir haciendo. Si esto, haga esto. Si no es un error, haga otra cosa. Si esto está bien, continúe. Si es un error, haga otra cosa. Si esto está bien, continúe. Si es un error, haga otra cosa. Y así vamos a demorarnos, vamos a tener mucho código solamente haciendo chequeos. ¿Sí? Esta solución que está aquí es muy problemática. ¿Por qué? Justamente por los chequeos. Y porque del 100% del código, el 60-80% en realidad no es parte de lo que me solicitaron, sino es puro chequeo, chequeo, chequeo. ¿Cuál es el problema con esta solución? Se requiere verificación de cada acción que se realiza. Fíjense, si con 4 acciones tenemos este bloque, imagínense con 10 acciones. ¿Cuánto de esto tendríamos? Tendríamos un montón. ¿Sí? Como hacemos un chequeo en cada acción, esto genera varios caminos de ejecución. If, else, if, else, if, else. ¿Sí? Y debemos controlar todos los posibles caminos de ejecución. Si el sitio web no está accesible, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imprimir un mensaje, vamos a mostrar un botón, vamos a mostrar un texto. ¿Qué vamos a hacer? Si el usuario y la contraseña está incorrecta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a solicitar una nueva contraseña. Vamos a mostrar el error. ¿Cómo vamos a mostrar el error? Vamos a mostrar en la consola, en una pantalla, ¿en qué? Fíjense, en todo esto tenemos que ir controlando. ¿Y qué pasa si aumenta un paso adicional? ¿Dónde iría el paso adicional? En la última condición. Aquí. Luego de post your comment iría if, no sé, si el paso adicional es, por ejemplo, no sé, ya puse en el comentario, subir una imagen. Si la imagen se subió correctamente, entonces termine. Si no, error. ¿Sí? Y vamos a tener if, else, un nivel de anidamiento, pero terrible. ¿Sí? ¿Esto lo podríamos controlar con un switch, sí o no? Sí, sí podríamos. Con un switch. ¿Cómo? ¿Y por qué no? ¿Cuál era la estructura del switch? El switch, la opción y el casos, los casos. Y los casos. Ya. ¿Qué iba en el switch? ¿Qué iba como argumento del switch? La variable. Algo que se evalúe a qué. Julián. A un booleano. No, era booleano, ese era el if, el while, son booleanos. ¿Del switch qué era? ¿Qué iba un como número. argumento del switch? Puede ser un primitivo. Tipos de datos primitivos, excepto reales y long. ¿Qué más iba en el switch? Algo que se evalúe a un. ¿Cuál era el único objeto permitido? El string. El string. O, ¿cuál era la otra construcción que podía ir en el switch? Una enumeración. Eso revisamos en clases. Aquí, ¿estas condiciones qué son? ¿Son valores primitivos? No. No, son booleanos. No. ¿Son strings? No. Website. No. ¿Son enumeraciones? No lo parece. No, menos. Y además, si fueran booleanos y le pudiéramos poner en un switch, el booleano tiene verdadero y falso, y aquí tenemos 4 opciones. Primera cosa con el switch. ¿Qué iba en el case? ¿Qué iba en el case? Ahora del switch. La opción. La opción. ¿Y cuál era la restricción? Debía ser una constante. Es una constante. ¿Y cuál constante tenemos ahí? No hay. No hay. El usuario lo va a ingresar, el usuario va a escribir ahí su usuario y contraseña. Cuando ingrese el sitio web, ¿cuál es el sitio web? No sabemos. Él va a escribir HTTP y lo que sea. ¿Qué comentario va a escribir?
Eso es lo que se le ocurra, no podemos saber, no puede ser constante. Entonces, eso tratar de hacer con un switch es imposible. Lo único que nos queda es if, else, if, else, if, else, if, else, y no tenemos mayor opción. ¿Sí? Y si aumentamos más pasos, vamos a tener más if, else anidades, y eso nos va a hacer una complicación gigantesca. ¿Sí? ¿Cuál sería lo más práctico de esto? Lo más práctico sería quitar todo lo que no está con negritas, ¿no es cierto? Y nos quedaría, ¿qué cosa? Esto, que está aquí. Pero tenemos posibles errores. ¿Cuántos posibles errores tendríamos aquí? El sitio no esté disponible es uno. ¿Cuál sería otro? Usuario incorrecto. ¿Y cuál sería otro? Base de datos no accesible. ¿Qué pasaría si podemos concentrar las acciones reales en un sitio y los errores en otro sitio? Y no que esté regado como lo que está aquí. Eso es precisamente lo que nos permite las excepciones. Fíjese. Esta sería la alternativa a la anterior, a lo que está aquí, pero utilizando excepciones. Concentramos todas las acciones en un solo sitio y es lo que debemos hacer. Acceder al sitio, ingresar el usuario y la contraseña, seleccionar el blog y poner el comentario. ¿Hay algún código ahí en la mitad que nos estorbe o que descuadre? No, está bastante limpio, ¿cierto? Y todos los posibles errores que puedan generarse los ponemos en un bloque aparte. ¿Qué errores eran los que mencionamos que podían generarse? Que el sitio no esté disponible. ¿Cuál era el segundo? Que el usuario y la contraseña sean incorrectos. Login successful exception. ¿Cuál era la tercera? Que la base de datos no esté accesible o tenga un error. Entonces concentramos en un sitio todas las acciones que yo quiero hacer. Está aquí. Y en otro sitio concentramos todos los posibles errores que pueden generarse. ¿Cuál es más entendible? ¿Esto que está aquí o esto que está aquí? El otro, el de entrar en catch. Es mucho más entendible. ¿Sí? Ah. Si aumenta otra acción, ¿qué pasa aquí? Tendría que venir aquí, ¿no es cierto? If la acción tal cosa, else tal cosa. ¿Qué pasa aquí si aumenta una acción? La acción la escribo aquí y aquí viene, es que me produce otro posible error. Entonces, concentramos todo en dos bloques completamente definidos. ¿Cuáles? Las acciones que queremos ejecutar, están aquí, y los posibles errores que puedan generarse. Ojo, son posibles errores, no son errores que sí se van a generar. Recuerden lo que dijimos así en el inicio. Pueden generar errores. ¿Estamos? Ok. Ok. Y o sea, él va a saltar al catch. Por ejemplo, si los dos primeros están bien, pero el tercero está mal, o sea, ya cuando lo ingreses mal, entonces él sale del try y va hacia el catch, ¿no? Y salta al tercero. Al tercero. Si el primero está mal, salta al primero. Obviamente, si el primero es website unavailable exception. Si el segundo da error, salta al segundo. O sea, y si el tercero está mal, salta al catch 3, se ejecuta Salta lo al del catch tercero. 3 y después, ¿Perdón? o sea, salta al catch 3, se ejecuta Exacto. eso y después puedes seguir con el post your comments. No, una vez que se genera un error, por ejemplo, si se genera el error aquí, es bastante obvio. Si yo no puedo acceder al sitio web, ¿puedo ingresar el usuario y la contraseña? ¿Puedo seleccionar el blog y puedo escribir el comentario? No. No, es absurdo. Si el sitio web no está disponible, no puedo hacer nada. Vamos al siguiente. Si el sitio web está accesible, ¿qué pasa si mi usuario y contraseña está mal? ¿Puedo seleccionar el blog y puedo escribir el comentario? No. No, pues no puedo hacer. Ahora supongamos que el sitio esté accesible, la contraseña esté bien y ahora voy a escribir el blog. ¿Qué pasa si la base de datos está mal? ¿Puedo escribir el comentario? No. Entonces es un orden incluso lógico. Si aquí se produce un error, yo no puedo hacer nada más porque ya no tengo el sitio accesible. Si puedo acceder y si mi usuario está mal, ya no puedo hacer nada más porque no puedo ingresar al sitio. Si el sitio está accesible, tengo el usuario correcto, voy a poner el comentario y la base no está bien, no puedo hacer nada más, no puedo poner el comentario. Pero si el sitio está bien, mi contraseña está bien, la base está bien, puedo poner el comentario. Entonces, si aquí se genera un error, salta al catch y ya no puedo continuar. Por eso es que lo que se agrupa aquí son ciertas acciones que nos permiten realizar un proceso completo.
¿Cuál es el proceso que queremos hacer? Publicar un comentario en un blog. Y ese proceso está compuesto de ¿cuántos pasos? De 4. ¿Cuáles? Acceder al sitio, ingresar usuario o contraseña, seleccionar el blog y escribir el comentario. Esos pasos completan el requerimiento de publicar un comentario. Entonces, esos pasos son lógicos. Si el primero no puedo hacerlo, el segundo tampoco, el tercero y el cuarto. Y tienen un orden lógico. Por eso es que están ordenados de esta forma. ¿Sí? O es que yo puedo poner un comentario primero ingresando el usuario a contraseña, luego poniendo el comentario, luego accediendo al sitio web y luego seleccionando el blog. ¿Puedo hacer así para publicar un comentario? No. No, es absurdo. Tengo un orden lógico. Pues ojo, estas acciones que están aquí es para realizar algún proceso. Publicar un comentario en un blog. Sí, por eso es que se agrupan todas esas acciones en un solo bloque. ¿Sí? Estos errores que se pueden generar, ojo, este error puede generarse en el primero, este puede generarse en el segundo, este puede generarse en el tercero. O los tres pueden generarse en el primero, eso va a ser un poco ya irrelevante, va a depender de cómo nosotros escribamos cada una de estas 4 acciones. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de esto con lo anterior? Los pasos para completar la tarea se centran en un solo sitio y es bastante simple entender qué estoy haciendo. Comparen esto con esto. Sí, es muy complicado. Segundo, toda la verificación de errores se concentra también en un solo sitio. ¿Dónde está el chequeo de errores aquí? Luego de las acciones. ¿Aquí dónde está? Está por todo lado. Sí. Sí, es muy difícil saber qué es una acción correcta. Ahí sabemos que es acción correcta porque está con negrilla. Pero si todo le quitamos la negrilla, es difícil darnos cuenta qué está bien, qué es error. Qué está bien, qué es error. En cambio, aquí es muy simple. ¿Por qué? Porque luego del try, todo lo que viene a continuación es gestión de errores. ¿Sí? Y si tenemos una acción, un paso más, podemos incorporarlos de una forma muy simple. Aumentamos el paso en el bloque de pasos a hacer y aumentamos una condición más de error. Y no estamos regando el código aquí con if, else, anidados un montón y muchos if, else, mucho código que no nos sirve de mucho. Sí, entonces incluso por organización, esta estructura es mucho más simple. ¿Estamos? Ajá, sí. Sí, ojo, aquí estamos poniendo unos ejemplos en Java, pero en realidad este tema de excepciones es genérico. Esto funciona en la mayoría de lenguajes. Solo que aquí estamos poniendo algunas cosas ya directamente en el lenguaje que estamos viendo, pero si queremos en otro lenguaje gestionar excepciones, es lo mismo. El bloque de código, ¿sí? Y el bloque de errores. En unos lenguajes es try y es except, creo que es en Delphi. En la mayoría es try catch. En algunos tienen try catch finally. En otros tienen solamente try catch. Sí, eso ya varía un poco el lenguaje, pero la idea es esa, concentrar las acciones en un solo sitio y los posibles errores en otro sitio. Y evitar tener el código así regado por todos lados con if else que no se entiende mucho. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿El nombre de los errores igual cambia en otros lenguajes o son los mismos? Ojo, este error que está aquí es error personalizado. ¿Sí? Por ejemplo, el que yo no pueda acceder a una página web va a ser un error propio de mi aplicación. Estos nombres de aquí en realidad nosotros podemos poner, hay nombres ya, unos errores estándares como por ejemplo el runtime exception, index of bound exception, class card exception, pero nosotros en realidad podemos crear cosas aquí. En realidad estas son clases. Website Unavailable Exception es una clase. No solo la podemos escribir, de hecho no existe en el lenguaje, es aquí a manera de ejemplo. Login un successful exception es una clase. Y Database Access Exception también es una clase. En realidad son clases. Esto es lo que se pondría como throws website unavailable, por ejemplo, en access de blogging website, ¿no? Sí, por ejemplo, en access de blogging website podemos ponerle en el método throws website exception. En el login to Yahoo podemos ponerle throws login exception. En el select de blog to comment on podemos ponerle throws database exception. ¿Sí? Sí, ok. Ojo, y aquí también hay que tener en cuenta que estas son clases, y si son clases podemos aplicar jerarquía. Podemos poner, por ejemplo, en access de blogging website, throws exception. ¿Sí? Y si website
login y database es una clase hija de exception, podemos generar una excepción de ese tipo. Porque al final de cuentas, un website es una excepción, un login es una excepción y un database es una excepción. Aplicamos el mismo concepto de herencia y de jerarquías. Al final de cuentas son clases, no va a variar. Sí, de hecho esa es una de las cosas que se hace. Si yo no sé, por ejemplo, yo estoy escribiendo el código y hago access the blogging website, login to your account, select the blog y post your comment. Y yo no sé qué errores va a generarse, porque no tengo documentación o porque son muchos errores, yo puedo hacer algo muy simple y en lugar de escribir todo este bloque que está aquí, yo puedo simplificar y puedo hacer catch, que eso no se recomienda obviamente, pero puedo hacer catch exception. ¿Sí? Y eso va a funcionar, ¿por qué? Porque si aquí lanzo un website de exception, el website es una excepción. Si aquí lanzo un login exception es una excepción. Si aquí lanzo un database exception es una excepción. Aplica lo mismo que jerarquías. ¿Sí? Eso lo vamos a revisar después. Revisemos las categorías y todo eso. ¿Estamos? Sí, profe. Son las 3:55. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vamos a quedarnos ahí. Todavía tenemos que revisar algunas cosas. Beneficios. Sí. A los catch, a eso de las excepciones, ¿se le puede poner un tipo usando el diamante o habría error? ¿En cuál? Aquí. O sea, si en los excepción poner el diamante y ponerle que es un string, un integer o algo así. ¿Daría error o no valdría? Lo que pasa es que cuando lancemos la excepción, generalmente son clases concretas. Generalmente no se maneja con genéricos las excepciones. ¿Sí? Son clases concretas. Si queremos una excepción que capture todas, es de exception. Esa captura todo, pero no se recomienda. Es como poner a un método como parámetro object. ¿Qué pasa cuando un método tiene como parámetro object? ¿Qué tipo de datos lo podemos pasar? Cualquiera. Porque un string es un object, un entero es un object. Cuando ponemos un catch exception, ahí podemos capturar cualquier excepción, porque todas son exception. Esa es la regla. Pero esto en realidad no se recomienda. ¿Sí? Incluso podemos ser más severos. Podemos hacer catch error. O catch throwable, que es la raíz de todas las excepciones. Así como el object es la raíz de todas las clases llaves, throwable es la raíz de todas las excepciones. Pero eso no se debe hacer. ¿Sí? Sí, ok. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta antes de terminar? Sí, yo tengo una, pero de la clase anterior. Sí. En la última clase habíamos hecho un ejercicio que era con lambdas. Y Les dejé pendiente un ejercicio, ¿cierto? sí, que para terminar y todo eso. Mañana le revisamos. Sí, les dejé un ejercicio pendiente en la clase anterior. Sí, ya me acordé. Y es que... Ok. Mañana le hacemos, al final de la clase la terminamos un poco antes y le hacemos el ejercicio. Ok. ¿Listo? Ya, entonces nos vamos a quedar ahí y nos vemos el día de mañana. Igual, mañana les doy la corrección de la prueba, que no he entregado la corrección. Y el día de mañana nos ponemos de acuerdo en el día del examen. ¿Listos? Okay. Entonces nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Bye, bye.